Sí, dijimos que la idea era meternos en el barro, que no nos vamos a poner en modo paternalistas ahí a bajar data tipo lección o lo que tienen que hacer, sino como meternos en el barro y hablar de todo como hablamos con amigos, tipo una charla típica con amigos. También es entender de que la vida es una evolución permanente y que nosotros vamos evolucionando en la vida y en nuestra sexualidad también. Como en realidad es un estilo de vida, como es algo más grande que lo sexual, como muchas veces lo relacionan lo sexual, pero es como cómo aplicar el tantra a la sexualidad. No es quién es auténtico en la primera cita, quién es auténtico en la vida. Y saber que te puede pasar, que se te pare, que no es el fin del mundo y que la otra persona también estaría bueno que acompañe en ese momento. Y al querer disfrutar, tener placer, o sea, el primer paso es conocer tu propio cuerpo, ¿no? Sí, que te inviten a ir hacia adentro, no hacia afuera. Claro. Como salí a hacer esto, ¿no? Cuestionate esto, fíjate aquello, introspecciona con respecto a lo otro, o sea, no tan de, bueno, como la educación de hoy en día, ¿no? Que siento que es la más transformadora, la que va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como a querer inculcarte algo, sino invitarte a que vos descubras. La primera vez que vi porno tenía 12 años, no me olvido más, tipo, estábamos en el ciber con una amiga buscando palabras tipo pedo, culo, caca, cosas graciosas, videos graciosos, y claro, esas palabras nos fueron llevando a un video de un chabón y una mina teniendo sexo, un sexo re casero, no me olvido más. Además, ¿a quién no le pasó? De repente, que al compañero no se le paró, que la compañera de repente no lubricó. Che, decirle a la otra persona, contame qué te gusta, guíame. O explorar. O ir probando, pero a veces exploras y cómo sabes lo que le gusta a la otra persona, a la que no. Bueno, quizás blanquear, tipo, che, si hago algo que no te gusta, avísame. Tenés que tocar el clítoris en este ángulo, porque así no sé qué. Y vas a otro video y te dicen, no, tocalo de este otro ángulo. Tipo, andá y descubrilo vos. No le podemos pedir al pene que se pare siempre, o sea, como... Claro. Igual, como es un músculo más, punto, no se paró, y entender todo lo que puede pasar sin un pene erecto. Si quiero seguir siendo la vocera del grupo en estos temas, tengo que ir con las que saben posta. Y fui con las hermanas mayores de mis amigas. Entonces, claro, ellas me enseñaban de repente a hacer una paja con otro remoto. Hola amigos, bienvenidos a mi primer video de YouTube, de hecho, o al menos el primer video que publico en este canal. Esta es una entrevista muy interesante que grabamos con unos amigos, con Mili y con Mati, que están dentro del nicho del sexo, digamos. Mili como terapeuta y como sexóloga, y Mati, bueno, como startupero, como founder de una startup que gira en torno a la educación sexual y bueno, algo muy interesante que ya nos va a estar compartiendo ahora en este podcast que van a escuchar. Estoy muy contento de inaugurar este video, porque si bien tengo como 8 videos grabados que se van a empezar a subir ahora a continuación, este es el último que grabamos y me parece muy lindo bueno, estar estrenando el canal. Espero que disfruten de la charla que tuvimos con Mili y con Mati. La verdad que está muy bueno, está muy buena y me dejó mucho la sensación de que estamos en un momento de mucho cambio cultural, donde se van a empezar a hablar cosas que no se venían hablando, algo tan normal y tan natural como lo es el sexo. Así que quédense hasta el final, porque no tengo duda de que todo lo que compartieron los chicos, Mati como más emprendedor y contando su experiencia, y Mili como terapeuta y sexóloga contando su experiencia, cosas que le pasaron con clientes, bueno, no tengo dudas de que te va a aportar mucho valor si estás acá buscando información y buscando crecer, conocerte un poco más y bueno, mejorar un poco tu relación con el sexo, o informarte un poco acerca del sexo también desde una mirada muy interesante. Así que los dejo acá con el video, y cualquier cosa en comentarios pueden dejar cualquier aprendizaje, consulta, duda o lo que hayan tenido, que los chicos seguro van a estar leyendo y pueden encontrar más sobre ellos también acá en la descripción de este video, sobre sus proyectos y sus perfiles. Un abrazo grande y bienvenidos al canal. Bueno, bienvenidos a este conversatorio, a esta especie de entrevista, de charla entre amigos. Tenemos a la licenciada Milagros Burgos Resi, psicóloga y sexóloga, y a el founder de WeSex, Matías Escandarani, donde la idea es hablar sobre sexualidad, filosofar un poco sobre la sexualidad, que es por ahí el rubro que los une a ustedes. Yo los uní a ustedes, así que yo medio que quedé en el medio. Así que la idea sería de esta charla... Literalmente. O sea, literalmente en el medio. Así que la idea sería filosofar un poco sobre sexualidad, como lo venimos haciendo hace ya como 40 minutos, pero bueno, ahora compartiéndolo con ustedes enfrente de las cámaras. Así que bueno, chicos, bienvenidos de vuelta, y gracias por el espacio, Mati, por la casa, por la Impact House que hace de sede para este podcast. Un placer. Contento de hablar un poco de sexo. Sí, dijimos que la idea era meternos en el barro, que no nos vamos a poner en modo paternalistas ahí a bajar data tipo lección o lo que tienen que hacer, sino como meternos en el barro y hablar de todo como hablamos con amigos, tipo una charla típica con amigos. Total, que no sea un lenguaje como académico, ni instructivo, ni... Exacto. Ok, ¿y para vos qué es meterse en el barro? O sea, ¿qué es lo que tenés ganas de decir? Como decir, bueno, yo si me meto en el barro,
este tema es donde veo que más se ponen como instructivos y yo como que me gusta ser disruptiva en ese tema. En lo que tiene que ver con lo vincular y lo sexoafectivo, hay un montón de manuales, fórmulas, cosas que uno tiene que hacer supuestamente, y siento que hubo un momento donde de repente los gurús del amor como que de repente flotaron y todo el mundo sabe que hay que hacer los vínculos, que hay que hacer una primera cita, si te puedes mandar un mensaje después o no, en el encuentro sexual lo tengo que dar todo o me guardo algo para el segundo encuentro. No, es como que de repente... Eso nunca lo había escuchado, tremendo. Nunca lo escuché. Tremendo. Igual tremendo que alguien lo esté diciendo, ¿no? Sí, hay gente que dice, en el primer encuentro se da todo, tipo, se da todo para que, tipo, veas el tráiler de lo que va a ser, y otros dicen, no, guardate algunas cositas como para el próximo encuentro, o de repente hay un mito de que si la mujer hace sexo oral en el primer encuentro es una puta. Entonces, todo eso también aparece. Seguro. Entonces, la idea en esta conversación es que podamos romper un poco todo eso y que no hay una sexualidad única, no hay un modo único de vincularse, sino de que las personas son todas un mundo y cada pareja, cada vínculo es un mundo, cada trieja, lo que sea. Me encanta. Me encanta y creo que como eso es un poco lo que la gente se va a llevar de este podcast, como que va a ser una conversación sin filtro. Claro. Y antes quería como para ya dar puntapié hacia ustedes y después ir arrancando, que se presenten brevemente y cuál es su relación con la sexualidad. Si bien no vamos a estar hablando desde lo profesional de, bueno, tu licenciatura o tu empresa, pero sí estaría bueno como para que la gente que lo está escuchando por primera vez sepa quiénes son. ¿Cómo se presentarían así brevemente ustedes? Me quedé pensando cuando dijiste cuál es su relación con la sexualidad. Claro. Como que, Sí, era como me refería como o sea, me sonrojé porque dije, no sé, nací. Claro, sí. Esta mujer. Claro, me refería como al nicho. Sí. Pero loco, tipo, intentar definir la sexualidad. Recontra. No, está buenísimo, bueno, la solución. En mi caso, soy como que me apasiona todo lo que es el bienestar humano y dentro de todo ese espectro que trae el bienestar humano, que me gusta todo, siento que la sexualidad es un tema que me motiva mucho por lo tabú que es, como que siento que a veces está más dejado de lado por el tabú y que tengo claro que el tabú lleva a desinformación y la desinformación lleva a vivir experiencias como con menor bienestar. Entonces, como si volvemos para atrás, sacamos el tabú a información, podemos vivir con mayor bienestar y eso me motiva. Y por eso decidimos crear WeSex, que es una app para aprender y hablar de sexualidad sin tabú. Aprovechando que hay un montón de profesionales como Mili, por ejemplo, que están comunicando cosas increíbles en redes sociales y que a veces las redes sociales con sus baneos o con su forma de ser no acompañan tanto a que realmente haya un espacio para hablar y aprender y hablar de sexo. Es que hicimos WeSex, como conectar a todos los profesionales que están hablando de esto con cada especialidad, psicología, sexología, ginecología, tantra, y ayudar a las personas a vivir de mejor manera sus vínculos y su relación sexual con desafíos, masterclasses, eventos en vivo, programas en video y varias cosas más. Así que esa es un poco mi relación con la comunidad, con la sexualidad desde lo de proyecto. Y yo no soy sexólogo, ni ginecólogo, ni psicólogo, entonces siempre hablo también como desde este rol que tengo, que es como liderar WeSex como proyecto. Y de todo lo que aprendí en el camino, como, no sé, todos los artículos, todos los programas, todos los videos que están en la app, es como yo soy el mejor usuario, como que el usuario que más se consumió todo para supervisarlo y ver que esté y siempre con mi rol de usuario de, bueno, ¿cómo podemos hacer que, tipo, che, no entendí esta técnica o no entendí este ejemplo, pero ¿qué onda? La vida real no funciona así, ¿cómo lo explicamos? Entonces, como siempre bajando la tierra y así fui aprendiendo mucho también y aplicándolo en mi día a día. Muy bueno, y esa app, tipo, se la pueden descargar con Android, Apple, tipo... Sos buena, Miri, sí, se la pueden descargar con Apple y con Android, App Store, Play Store. Se llama WeSex, la encuentran. Tienen que poner el espacio en el store porque a veces se corrige y se pone Wessex, claro, que es no el reino de Inglaterra, no es por ahí. Y si no, pueden buscar en Google también, WeSex. Sí, se la pueden descargar. Y también nos pueden seguir en Instagram, que más al final lo compartimos. Sí, con la descripción. Y vamos comunicando todas las masterclasses en vivo, que últimamente las estamos haciendo casi todos los sábados. Buenísimo. Muy buena. Te felicito, posta, a vos y a tu equipo. Está Gracias. genial. Yo soy Mili Burgos Resi, soy psicóloga, sexóloga.
La verdad que el dedicarme a la sexología fue un camino, digo yo. La primera vez que vi porno tenía 12 años, no me olvido más, tipo, estábamos en el ciber con una amiga buscando palabras tipo pedo, culo, caca, cosas graciosas, videos graciosos. Y claro, esas palabras nos fueron llevando a un video de un chabón y una mina teniendo sexo, un sexo re casero, no me olvido más, la imagen la tengo pegada, literal, como si lo hubiera visto ayer. Bueno. Y claro, ahí fue como el primer impacto, ¿no? De ver algo así tan explícito. Y cuando crecí en la adolescencia me empecé a reobsesionar con una revista que se llamaba La Seventeen, no sé si se acuerdan de esa revista. Una hermana, algo que seguramente la consumía. Traía consejos de cómo encarar, de cómo besar, cómo chapar, cómo hacerlo acabar con un pet. Bueno, no, mentira, si iba a re la mierda. Pero bueno, no. Re juvenil la revista. No, pero era tipo mucho tip de cómo hacer las cosas, viste, todo eso. Entonces yo absorbí esa información, se la llevaba a mis amigas y ellas estaban tipo tomando nota, chochas. Y claro, en un momento dije, bueno, ok, si quiero seguir siendo la vocera del grupo en estos temas, tengo que ir con las que saben posta, y fui con las hermanas mayores de mis amigas. Entonces, claro, ellas me enseñaban de repente a hacer una paja con un control remoto, tipo, épico. Y bueno, nada, cuando vengo acá a Buenos Aires, me doy cuenta de que yo era una pichi, tipo, no sabía nada, porque mis amigas de la facultad, todas habían tenido un orgasmo, hablaban del squirt, y yo tipo, ¿qué es eso? O sea, ni idea. Entonces ahí se me abrió todo un mundo. De repente también el feminismo cobró mucha relevancia y se empezaron a hablar mucho de estos temas. Y bueno, la carrera mucho no vi, sinceramente, porque sexología casi ni se nombra, en la UBA por lo menos. Y después me metí de lleno, me encantó. Terminé la carrera y me metí de lleno a hacer el posgrado y a especializarme ahora constantemente. Me encanta y siento que es un tema que a todos nos toca. En general, ¿a quién no le gusta hablar de vínculos? Es como, en general la gente le gusta escuchar de otras experiencias o hablar de ellos mismos en su manera de vincularse o de sexo. Y nada, eso también me gusta mucho, tipo, la gente cuando decís que sos sexóloga, es como que de repente te quiere hacer un montón de preguntas. Mal. Y nada, eso me gusta mucho. Qué bueno. No, me quedé pensando en cómo llegás vos a ese video, por ir buscando cosas que eran graciosas. Y lo anclaba un poco con lo que decía Mati, o sea, pedo, culo, lo que sea. Por ahí es gracioso porque justamente es tabú. Claro, o sea, como no se habla es gracioso, o sea, como no se habla, me genera gracia. Y ahí anclaba un poco cómo había llegado lo de Mati también, o sea, cómo te llamó la atención algo a vos y a vos también, que en realidad te llamó la atención porque es tabú. Y la cantidad de consecuencias que eso trae, imagino que vos lo ves en la consulta también. Sí, también, por eso algo que hablábamos hace un ratito, esto de que de repente está buenísimo que haya mucha información sobre sexualidad, sobre vínculos, sobre todo, pero que de repente no nos pasemos al otro lado, de que de repente todos deberíamos saber sobre sexualidad, todos deberíamos querer explorar, todo, pues si no se vuelve un nuevo mandato, ¿no? De repente ahora todos tienen que querer explorar, ¿viste? O ir a estas fiestas kinky, o probar los juguetes. Y no. Sí, será un FOMO en la sexualidad. Claro, como que por ahora que se habla tanto, tan libremente, bueno, todos no, ¿viste? Como ahí la invitación es un poco que cada uno vaya descubriendo su camino y que incluso si todo el tiempo estamos sobrecargados de información, y esto que digo, si todo el tiempo tengo la vulva, abro y escroleo y todo el tiempo hay una vulva de peluche que me atormenta ahí, es tipo, ¿cómo después eso me va a erotizar a querer tener un encuentro y ver una vulva? Si la veo todos los días, no me genera deseo, está ahí todos los días. Entonces, ver ahí, viste, como profesionales marcar esa línea fina, viste, entre toda información, pero al mismo tiempo no te sobreexpongo todo el tiempo a eso. Sí, para mí está bueno como que también saber qué fin tiene cada información y desde qué lugar viene, ¿no? Como agarrando la vulva como ejemplo, si estamos como explicando la anatomía para que lo entiendan, como que está bueno algo que alguna vez lo veas, por ejemplo, Sí. Y que incluso como hacerte un mapa mental del como de tu órgano sexual, como está bueno porque después puedes decir tal, pero que no se convierta en este es el camino para hacer acabar a una persona con vulva, como que, y también me dejaste pensando mucho con lo que decías al inicio de
que nunca había escuchado de cómo uno tiene que actuar en un encuentro para tener un segundo, cómo uno tiene que, como que salir siendo un poco de la performance, ¿no? Como todo el tiempo, que es un re tema igual y es re difícil, pero como tratar cada vez más de, como que al final la respuesta quizás más personalizable para cada uno es como actuar lo más genuinamente posible y lo más auténtico. Porque, no sé, con mi novia siempre hablamos un poco de esto de que si vos sos lo más auténtico posible, como que no puede salir mal una cita, porque si no pegaste onda con una persona, bueno, no era la persona con quien ibas a poder ser vos mismo, entonces Claro. como... Total. Y si sí, como que épico, porque encontraste a alguien que tal como sos te acepta, y lo mismo como en cada fase del vínculo, siento Sí, que- igual ahí un poco te pincho en Pinchémonos. esto de en esto de quién es realmente auténtico en una primera cita, ¿viste? Es como, a ver, una, que hoy mucha gente va a la primera cita con toda esta info de manuales y gurú de cómo me tengo que comportar, porque hay manuales que dicen sí o sí, espalda recta en el respaldo, para que la persona no sienta que estás ahí encima. No digas que amás mucho algo o que odias mucho algo. Te tiran un montón de info y vos decís, uy, ¿qué mierda hago? ¿Qué digo? Porque, viste, como que te perdés. ¿Qué cuento? Si cuento de mi ex está bien, pero si surgió el tema... se dio el tema y hablé de mi ex, habrá estado mal, viste, como que a eso voy, ¿no? Como, al final no sé qué tan auténtico se va a una primera cita, salvo que seas una persona que suele tener varias citas y ya, bueno, ya no está nervioso, encontró como su modo de venderse o de presentarse, ¿no? Como se habla de automarketing ahora, como de repente me tengo que vender para gustarle a la otra persona, ¿me entendés? Entonces es como, ¿hasta dónde? ¿Dónde creen que está eso de soy auténtico? ¿Qué es ser auténtico? Como que a veces es difícil incluso, ¿no? Porque estamos tan chipeados con cómo nos tenemos que comportar, pienso, ¿no? Sí, ahí yo te pincho a vos y no es quién es auténtico en la primera cita, quién es auténtico en la vida. Claro. Porque en realidad creo que la primera cita es un espejo de una situación cotidiana de la vida, como puede ser una entrevista laboral, como puede ser ir a comprar al supermercado, como puede ser cosas que pasan en la diaria. Entonces no es que vos decís, bueno, te chipeás para ser auténtico en una primera cita y después salgo de mi autenticidad. O sea, vos sos como sos. Y en realidad si te estás poniendo, es mi opinión, ¿no? Si te estás poniendo como la presión de ser auténtico es porque tal vez vivís con presión en la vida en general. Cual, claro. Y también se la estás aplicando a esa primera cita. Entonces, igual me dejó pensando mucho lo que decía Mati y lo que decías vos también, como todo eso del paso a paso que hay, que me pareció tremendo. Y claro, de repente, como hay un exceso de información en todos lados, algo que no era tabú se polarizó en un segundo y ahora somos todos gurús, o todos saben algo, o todos dicen el paso a paso, que en realidad es lo que les sirvió a ellos. Al menos es lo que yo veo mucho. A eso voy, de que de repente una persona te dice, tenés que tocar el clítoris en este ángulo, porque así no sé qué. Y vas a otro video y te dice, no, tocalo desde este otro ángulo. Tipo, andá y descubrilo vos. Y vas al encuentro sexual y te dicen, no, en realidad era en el otro. Y ahí esa es la realidad. No, y además vas al encuentro y quieres estar con las luces apagadas y de repente estás re perdido. Tipo, ¿dónde está el ángulo? Total. Viste, como... la idea es sorprendernos, ir al encuentro con no sé qué va a pasar, no sé cómo le gusta, no sé cómo me va a gustar a mí. Un poco animarnos a eso, a la sorpresa, a la incertidumbre de no sé qué va a pasar. Quizás, a ver, no existe lo hago bien, lo hago mal. Hay personas que una cosa que vos hacés les va a gustar, a otras no. La idea es, como vos decías, Mati, hoy, la comunicación, ¿no? Como tener esa libertad de poder decir, che, a mí me gusta esto, o así pero más despacio, ¿no? Como, ¿cómo ves eso vos hoy en día? Bueno, por un lado, como respondiendo también a lo anterior de lo de auténtico, siento que lo dijiste recién, como para mí, como ser auténtico es un poco eso, ir a sorprenderte, o sea, ¿cuál es el objetivo de tu cita? ¿No? Como pasarla bien, conocer a alguien, encontrar al amor de mi vida, no sé, el que sea el tuyo. Bueno, entregate a ese objetivo, andá y hace como que, no sé, probablemente en esa primera cita sea conocer a la otra persona. Entonces, bueno, andá a conocer a la otra persona, tal vez no tanto a venderte o a estar. Y no estoy diciendo que sea como cada, no sé, yo en el trabajo, en mi familia y en una cita, puedo ser auténtico en las tres y no el mismo. O sea, Total. como que tengo distintas
como en cada área de mi vida puedo hacer distintas cosas. Vas a mostrar porque es distintas natural. facetas Son tuyas. exacto, eso, son distintas facetas mías pero las puedo, trato de hacerlo cada vez con más autenticidad porque, ¿a qué me refiero? Con pudiéndome sentir cómodo con no estar que mi cabeza no esté todo el tiempo regulando lo que estoy diciendo o lo que no, Sí. para ver cómo eso va a terminar saliendo. Y recién a divertirme y ir con más incertidumbre al encuentro. O sea, y con esto que decías después de la comunicación cuando me preguntas lo de la comunicación, Sí. ¿te referís más a un encuentro sexual, por ejemplo? En ¿O general, sí, en general. Yo creo que es un retemón en todo. Yo creo que poder, como, para mí lo que estamos viendo en WeSex es como que todas las problemáticas, preguntas, necesidades de sexualidad, como la principal barrera es la comunicación. Y, por ejemplo, esto que decías recién de las técnicas, yo siento que la forma de salir de esas técnicas es que preguntarle a la otra persona. O sea, que la técnica, porque la gente que quiere consumir información y aprender, está bien que te muestren cómo estimular el clítoris de cierta manera y de cierta otra. Uh-huh. El tema también es la conciencia del consumo, como de que yo no voy a decir, ok, esta es la manera. Y quizá la mejor técnica sería decirle, decirle a la otra persona, contame qué te gusta, guíame. O explorar. O ir probando, pero a veces explorar y cómo sabes lo que le gusta a la otra persona, a la que no. Bueno, quizás blanquear, tipo, si hago algo que no te gusta, avísame. O anda como guíame con tu mano, ¿entendés? Como contame y también observar qué le está pasando a la otra persona. Como siento que tener interés, curiosidad por eso y la honestidad para poder blanquearlo y atravesar eso, que obviamente tal vez en una primera cita sea incómodo como blanquearlo, pero al menos la primera vez que vayas a coger tal vez está bueno como decir alguna de estas cosas, ¿no? Como alguna de estas cosas que habilite, porque ahora es como que también, viste, bueno, pero si voy a coger con una persona y no me animo ni siquiera a plantear esto, como que es más íntimo, ¿entendés? Como, no sé, yo pienso, si al menos voy a coger con alguien, como al menos animarme a poder habilitar el diálogo y decirle a la persona, como mostrame que te gusta, contame, decime lo que sea, o dejarme fluir, pero cualquier cosa avísame, ¿entendés? Como siento que hay ciertos... Sí. El habilitar la comunicación, como eso para mí es clave. Sí, si uno se muestra también abierto, ¿no? Con apertura a hablar, también pasa que en los primeros encuentros, si nos quedamos en esa etapa, por ejemplo, hay mucho nervio. O sea, si la persona te gusta, en general vas un poco nervioso al encuentro. Y al encuentro sexual, ni te digo, la mayoría de las personas, por lo menos lo veo mucho en hombres, esta exigencia de se me tiene que parar, tiene que acabar, tengo que terminar yo también, la tiene que pasar bien, hay un montón de exigencias, tengo que durar mucho, van con todo eso y la mujer también va con un montón de otras exigencias, pero bueno, por ejemplo en el consultorio está llevando mucho la ansiedad de desempeño, entonces después veo que la mujer, por ejemplo, dice, ¿por qué no me escribió si todo bien? ¿Viste? No entiendo, no le gusté, algo le habrá incomodado, no sé qué, y después yo recibo en el consultorio al pibe que dice, no, me encantó la mina, pero duré 2 segundos, que le voy a volver a escribir, ella tampoco me volvió a escribir, seguro fue un horror, y ahí es como que empieza a hacer cortocircuito la comunicación y las suposiciones, que creo que también es un retema de suponemos mucho, suponemos que o no le gustó o que de repente yo no le gusté, por eso no me vuelve a escribir o solo quería sexo esa noche y ya, y el otro está que está re incómodo porque no rindió como debería haber rendido, ¿no? Tipo, eso lo reveo, por ejemplo. Total. Está bueno, ¿no? Y siento que ahí es re como lo mismo, como preguntarse ¿qué querés vos? Me gustaría verla de vuelta. Bueno, decile, me gustaría verte de vuelta, como que para mí es más simple, ¿entendés? Sí, y no es, o sea, para mí, y esto se aplica en un montón de áreas de la vida, como, no sé, yo cuando jugaba al fútbol me acuerdo que también era como, mi director técnico decía, más simple, no gambetíes, ¿viste? Como, pero no es fácil jugar simple, como, ok, acá para mí es lo mismo, tipo, no es fácil jugar simple, pero es más simple el camino para mí, es como eso, o también, cuando no le escribís a la otra persona, porque si no te escribió... es que no te gustó, y si la otra persona está pensando lo mismo y entonces ninguno se escribe como... Tal cual. Bueno, a mí me ser pasa, la persona que habilite eso y la realidad es que si agarrás confianza en eso es como, si yo lo blanqueo, lo traigo a la mesa, habilito que podamos comunicar, hablar, le hago sentir cómodo a la otra persona
y eso hace que no quieras salir conmigo porque le escribí muy rápido, bueno, no eres la persona con quien quería salir, ¿entendés? Como es un filtro también de tu tiempo, de en dónde pones la cabeza, de todas las soluciones que te vas haciendo, como para mí es como cortarlo con esa acción y... Sí, no habla de vos, habla de la manera de vincularse de la otra persona. Si de repente le parece que sos una intensa por decirle algo, me parece que tiene que ver con eso. A mí una vez me pasó que después de un encuentro con un chico, el otro día me mandó como, che, boluda, perdón, como que siento que ayer no rendí como me hubiera gustado, estaba muy cansada, no sé qué, no quería dejar de decírtelo, no sé qué. Y literal para mí recibir ese mensaje fue un alivio porque yo también sentía lo mismo, yo también sentía que estaba re cansada, que no era ese día para estar por primera vez porque los dos estábamos muertos, pero medio que fue medio forzado, pero de parte de los dos. Como de manual. Claro, viste, como que tenía que pasar, ya tercer cita tenía que pasar, medio así. Y el otro día le dije, ay, boludo, tipo, gracias por mandarme este mensaje, tipo, me ahorraste un montón de sobrepensamiento porque yo también sentí lo mismo. Y re piola, ¿viste? No es que yo ahí sentí que, no sé, al contrario, sentí cosas buenas. Tipo, qué bueno que se comunicó, qué bueno que no sobrepensé porque me dijo que había pasado. Entonces, eso, recobrar un poco también la humanidad. Sí, 100%. Si y nos decir pasa la con- verdad, como... Y que decir la verdad no se confunda con ser un hijo de puta, como... Pero decir la verdad de lo que uno está sintiendo, como... Siento que no estoy para verme con alguien en este momento, como siento que no estoy, como, bueno, comunicar, como que siento que a veces, no sé, como está todo tan inmediato que ya la fricción nos lleva a no hablar para querer salir de eso y, no sé, con mi novia tenemos una frase que no es nuestra, es una frase que a mí me gusta mucho, pero la usamos, que es que como el éxito en la vida de una persona, sea como sea que esa persona defina su éxito, es correlativo a la cantidad de conversaciones incómodas que tuvo. Re. Y para mí es re como de poder tener conversaciones incómodas, te re... eso. Las como parejas sirve que mucho. de muchos años son porque sobrevivieron a muchas charlas incómodas y hoy de repente se bancaron el conflicto porque algo que pasa mucho es que nadie se banca el conflicto. Ante la primera cosa que no me gustó, listo, yo me voy. Si total hay un montón de gente en Tinder esperándome, dispuesta a tener relaciones, no sé qué, entonces evito el conflicto, pero no termino profundizando con nadie. Claro, y lo que para mí quien actúa así no termina de entender que en realidad en el próximo vínculo se va a encontrar con ese conflicto que tampoco resolvió en el anterior. Total. Bueno, hoy con mi hermano justo estábamos teniendo una conversación de que una amiga de él estaba enojada porque era el ex de muchos años. Va, enojada no, pero decía esto de, ay, que si él ahora está con esta chica, no sé qué, y yo le enseñé a coger, o yo le enseñé a cómo comportarse en las peleas. Y es verdad, igual, una relación anterior te enseña un montón de cosas, pero seguramente en la nueva vas a aprender un montón de otras también. Y seguramente cosas que le molestaban en la anterior o maneras que le gustaba resolver conflictos no van a ser las mismas ahora. Entonces, sí, te da, haberte relacionado con gente, te da como cierta información de cómo vincularte y te da cierta cancha, por así decir, en ciertas cosas, pero también saber que en un nuevo vínculo puede que eso no sirva, digamos. Totalmente. No, y creo que se aplica igual a todo, no solamente con una pareja o con una relación sexual. Con un amigo también te pasa de que creces un montón en la amistad y cuando te haces un amigo nuevo por otro lado, como que ya venís de cierto cierto recorrido en cómo relacionarte y tenés otra evolución personal como para poder encararlo. Lo mismo en una sociedad, cuando encarás un proyecto de cero, no sos el mismo después de, no sé, imagino vos, Mati, cuando arrancaste Wizx, no encarás en un proyecto si lo arrancás hoy desde cero, desde el mismo lugar, porque vos creciste y sos otra persona, y cualquiera le pasa lo mismo con un vínculo, como a vos te pasará con un amigo, con una amiga. Obvio. Entonces, yo creo que igual los escucho y digo, claro, los principios que ustedes comparten, que los aplican a la sexualidad, porque es por ahí donde comunican, son aplicables en realidad a cualquier área de la vida. O sea, a la amistad, a la sociedad, a la relación con uno mismo, a la relación con quien sea. Entonces creo que hay que dejar un poco más en claro, que seguramente es lo que hacen ustedes a través de sus plataformas, el hecho de que la sexualidad no es nada raro y no es nada fuera de lo cotidiano y no es nada fuera de la vida misma. Solamente que como se habla tan poco, se piensa que es algo ajeno, algo que sobrepasa lo humano, algo que en realidad es distinto y es más de lo mismo en realidad. Sí, siento que, por ejemplo, en los vínculos sexoafectivos hay mucho esto del miedo a cómo quedar. O, por ejemplo, si de repente al pibe no se le para.
ahora le va a contar al grupo de amigas, y voy a hacer la burla del grupo, ahora se van a cagar todas de risa. Y... Al pibe seguramente le pase lo mismo también. Él con la misma situación le pasa lo mismo. ¿En qué sentido? Si no se le para, como no le va a contar a los amigos, o tal vez sí, pero digo, probablemente también vaya a tener ese pensamiento de que él va a ser el hazmerreír de su grupo de amigos porque no se le paró también. Total, claro. ¿Viste? Y como, no sé, tener también cierto... A ver, estoy eligiendo gente para vincularme que sé que no va a hacer eso con su grupo, ¿viste? No Total. sé, como con quién te estás vinculando, si crees que esa persona va a ir corriendo a contarle a todas sus amigas que... ¿Me explico? Claro, está antes del pensamiento en realidad. Claro. Sí, sí, Y sí. también siento que depende mucho cómo uno elige tomárselo, como a mí me cambió mucho cuando empecé a aprender de sexualidad, como siempre cuento como que tuve 2 situaciones en donde no se me paró, una antes y otra después de WeSex, ¿no? Entonces como el antes, Claro. antes de WeSex fue como... es la primera vez que me pasa, ¿viste? Como era literalmente la primera vez que me pasa, pero digo, diciendo esa típica frase, como que pinchó el encuentro ahí, no seguimos, fue como incómodo, fue como bueno, ya está, chau. Y que de hecho después hablando con la persona más adelante me di cuenta que era una de las primeras veces que ya estaba con otra persona después de que había cortado con su novio y que yo le haya dicho eso, como que ella en realidad, yo lo que estaba pensando era como, no se me paró, mientras que ella lo que estaba pensando era como, che, no se le paró, que es algo por mí, ¿entendés? Como, Claro. Eso como, te que iba a decir. como que si vos le decís a una piba, es la primera vez que me pasa, ¿qué Claro, está claro. pensando la otra? Digo piba porque Claro. soy heterosexual, ¿no? Pero Además, digo, sí. seguramente la otra no sé la persona primera vez que te pasa. Total, o sea, además de que es mentira, como en mi caso era la primera vez, pero igual no lo diría, como que no ¿qué fin tiene eso? ¿Entendés? No. Como me estoy cubriendo a mí y lo que le estoy transmitiendo a la otra persona es como Claro. que es por mí, o sea, no fue como que no te excito, como todo lo que la otra persona se va a Claro. pasar. Segunda vez, tipo post-WeSex, como que me pasa y como que me acuerdo de estar ahí en el momento y decir como, es mi oportunidad para ver si realmente como estas cosas que vengo aprendiendo en la teoría como que realmente sirven. Cosas que estaba aprendiendo en la teoría eran, ¿qué pasa si no hay erección? Nada, no es un problema para empezar, como chequear si tenés erecciones matutinas como que y otros chequeos que hay que hacer, no tenés. Recordémoslos. Dale. Erecciones matutinas, si de repente cuando te haces la paja tenés erecciones bien, ok, seguramente no haya un tema fisiológico, digamos, que no estés tomando algún antidepresivo o para la hipertensión, algún medicamento que pueda estar afectando la erección, consultar con un urólogo también primero para descartar esas cuestiones y después el tema de tener en cuenta el contexto, estabas nervioso, cuánto tiempo te diste, ¿no? Cuánta confianza sentiste con la otra persona, todo esto que hablamos de los frenos y aceleradores, ¿no? Como si de repente había un montón de frenos, como por ejemplo, estábamos en un lugar pero podía llegar la mamá en cualquier momento, o de repente ella no tomaba pastillas anticonceptivas y eso me dio inseguridad, no sé, un montón de cosas que pueden estar frenándote para poder bajar esos frenos y subir los aceleradores, que es esto, enseguida que se me para me pongo el forro, cosa que ella no me lo tengo que estar pidiendo, por ejemplo, tenerlo a mano para no cortar ese momento y que igual de última se corta, no pasa nada, pero digo, si tenés ese miedo, tenerlo a mano, qué sé yo, como cosas que te van a ayudar y saber que te puede pasar, que se te pare, que no es el fin del mundo y que la otra persona también estaría bueno que acompañe en ese momento que... A ver, la penetración, ya sea para el coito o lo que sea, no es lo único que se puede hacer en un encuentro. Entonces, dar paz en ese sentido y que, a ver, puede haber un segundo round y que ahí pase y que si no pasa tampoco pasa nada. Y que la mujer tampoco se frustre porque seguramente no tenga... En general, la mayoría de los casos no tiene que ver con la persona, con que no la excitaste. No. Tiene que ver con sus pensamientos y que está... en cualquier lado menos en el encuentro. Total, sí, y esto, tipo, todos los primeros que dijiste era como, bueno, si eso es lo que te pasa frecuentemente, constantemente, y querés chequear para descartar que sea una disfunción eréctil, ok, pero en la mayoría de los casos es todas estas otras cosas que dijiste, como, bueno, quizás después me di cuenta que esa persona tal vez me gustaba un montón y era la primera vez que estábamos y estaba nervioso, o simplemente algo que Cecilia se dice bastante, que es como, no le podemos pedir al pene que se pare siempre, o sea, es como, Claro. igual, como es un músculo más, o sea, no, punto, no se paró y entender todo lo que puede pasar sin un pene erecto. Entonces, como Ni hablar. en ese momento, tipo que en esta segunda vez, como
con esa conciencia terminé teniendo una experiencia re linda, como explorando un montón de cosas que tal vez en otro momento no había explorado, de distintas zonas erógenas, como no sé, todo, sexo oral, mano, como Masaje. zonas erógenas, masajes, como miles de cosas que pueden pasar que después hacen incluso que sea mucho más integral, holístico, como el encuentro. Ujú. Y realmente, tipo, al tener eso en cuenta, es como dejó de ser un problema y después más adelante se paró. O sea, podría no haber Claro. pasado. Y también incluso es preguntarse, bueno, ¿querés? Como no se separó, ¿quieren seguir ambas personas? Tipo, ¿tienen ganas? Se puede. Como no. Total. No es un problema. Y desde ahí es como, ni siquiera la otra, como que es toda esa suposición de voy a hacer el hazmerreír del grupo amigas, bla, 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 que obviamente importa con quién te estás vinculando, pero también es como, se va porque no hubo un problema, o sea, no como... Además, ¿a quién no le pasó? De repente que al compañero no se le paró, que la compañera de repente no lubricó, qué sé yo, o sea, un montón. Y otra cosa que iba a sumar es que si de repente estás muy habituado al consumo de pornografía, de repente estás muy expuesto a un estímulo muy alto y estás acostumbrado a un estímulo, por ejemplo, cuando te estás masturbando, muy específico, con una fuerza específica, que después es difícil de replicar con otra persona de repente. Y lo que decía hace un rato de que muchas veces los encuentros se hacen con la luz apagada. Imagínate, si vos estás acostumbrado a excitarte con un estímulo visual, que encima es fuerte, por todo lo que hablábamos de que es una ficción, de que todo está súper... Sí, que no es real. que no es real. Que está armado para eso, justamente. Claro, que está todo alterado, digamos, y para que sea épico, ¿no? De repente que parezca todo increíble. Claro, imagínate que después vas al encuentro con las luces apagadas, que de repente no hay ningún sonido, que estoy frente a la otra persona por primera vez. Claro, ¿no? Entonces ahí sí recomiendo, por ejemplo, bajar el consumo de pornografía, empezar a masturbarse con fantasías, probar distintos estímulos, vienen juguetes, por ejemplo, para masturbarte, probar, por ejemplo, también pasa mucho hombres que vienen de relaciones muy largas donde habían decidido estar sin forro, por ejemplo, entonces, bueno, empezá a masturbarte con forro, así te habitúas al uso, ¿no? Muy bueno. Sí. Otro Buenísimo. mito que este sábado en Wizard hicimos una masterclass con Barbie García, que le mandamos un saludo, una La genia, amamos. sexóloga, ginecóloga, y Chechu de My Bad Reputation, que es performer porno, que se viralizó por hacer videos tutoriales, ¿no? Mostrando explícitamente, y empezó a hablar sobre, como también derribar muchos mitos, y hablamos de esto, y quería sumar ahí que dijo que muchos videos, los que son en POV, que es tipo Point of View, se filman con 0,5, eso expande como todos los límites y eso hace que el pene literalmente parezca más largo de lo que es. Mal. Como también para entender como de todos los lugares donde vienen nuestras presiones, ¿no? Y de creer que el promedio del pene es de 12 centímetros, mientras que en los videos porno son de 23. Claro. Entonces como también entender como la mayor educación sexual para un montón de pibes fue la pornografía. El metesaca. Metesaca, posiciones que no estimulan el orgasmo femenino, el clítoris ahí, tipo, sin tocar. Sí. Los videos acaban cuando el pibe acaba, como también fake, como eso también hace que vos no, como que eso yo lo tengo re interiorizado, como yo sentía que bien, el encuentro termina cuando yo termino y eso también te genera una presión a que no terminar entonces como después puedes ir viendo, bueno, según la respuesta sexual de ambas personas, si yo sé que acabo más rápido que mi pareja y quiero como poder seguir y demás, quizás yo primero le doy placer a la otra persona para poder como Eso lo llegar escucho juntos mucho, en como su que, lugar, y ahora está eso, pero como, eso depende también de cada uno, como sin presión, pero para mí también me sacó la presión de decir, bueno, igual si acabo y después queremos seguir, bueno, sigo y después me voy a excitar y sigo de vuelta y si no terminamos y es en otro momento, como también sacarle la presión a todo eso que es como, viste, todos los videos terminan como eyaculando con un pete al final y digo, Claro. también nos contaban que se paran, o sea, la pija se le cae al pibe en varios momentos del video y se frenan y se editan, o sea, de hecho Obvio. ella muchas veces lo muestra como en blanco y negro para mostrar que ok, te dejo un video lindo, pero te muestro que dentro del proceso la pija se bajó y que incluso a veces acaban y se tienen que juntar al otro día de vuelta a grabarlo para mostrar la eyaculación. Wow. Entonces como uno piensa que todo eso está sucediendo como de una manera perfecta y son todas falsas expectativas que después es lógico que llegues a un encuentro con una persona humana, real,
y pienses que lo estás haciendo mal. Claro. A mí me pasa mucho, como que escucho y asocio, ¿no? Por ello que estoy más metido en el mundo del emprendimiento, escucho eso y digo, claro, es el típico que se hizo 10.000 cursos y que nunca hizo nada de Claro, emprender. tal cual. Yo lo veo en el emprendimiento, pero sé que debe estar en cualquier lado igual. En la sexualidad, por ahí es el ejemplo más claro. Pero digo, lo que vos decías, la mejor educación sexual venía siendo, no la mejor, pero la educación sexual venía siendo el porno. Pero qué mejor que salir a la cancha y experimentar vos, porque después te das cuenta que en realidad todo lo que veías en el porno, o lo que te contaban las hermanas de tus amigas, o lo que veías en cualquier lado, no era más que su propia experiencia. Total. Y vos la contrastás con la otra persona y te das cuenta que no era nada que ver. Hasta tal vez, a mí me pasó, por ejemplo, que, no sé, con mi novia, hacemos y nos pasan cosas que no hacía con la novia Perdón. que tenía antes. Salud. Decirlo nuevo si querés. Yo me estoy recongestionado. Que me pasa que con mi novia me pasan, o sea, disfrutamos de cosas que no disfrutaba con mi expareja. Entonces tampoco es que las mujeres son así, o las mujeres de tal edad son así, o yo soy así, porque también uno va cambiando en lo que le gusta, en lo que descubre, en lo que te va pasando. O sea, la vida va pasando y te vas descubriendo a lo largo de la vida y de tu desempeño sexual también. Entonces creo que el desafío, que también igual lo veo en todos lados, pero en la sexualidad también, es desaprender lo que crees que sabes y desaprender lo que pensás que es verdad y lo que escuchaste como mantra y como paso a paso y vivir tu propia experiencia. Total. Como Hay que se escucha y siento que va por ahí. muchas creencias. Otra cosa que recomiendo en el consultorio es hacer como limpieza de redes. Tremendo. Está bien, el algoritmo te va a mostrar lo que se le cante el culo, o sea, ya lo sabemos, pero de repente, no sé, por ejemplo, en Instagram agarrás y dejás de seguir cuentas que sentís que no te están sumando en ese aspecto, que te están bajando línea. No va a eso de bajar línea. Seguí otras cuentas que incentiven también a la pregunta, que te hagas preguntas, ¿no? Como que inviten un poco más a abrir, no cerrar de esto tiene que ser de esta manera. Total. Sí, que te inviten a ir hacia adentro, no hacia afuera. Claro. Como salí a hacer esto, ¿no? Cuestionate esto, fíjate aquello, introspecciona con respecto a lo otro, o sea, no tan de, bueno, como la educación de hoy en día, ¿no? Que siento que es la más transformadora, la que va de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como a querer inculcarte algo, sino invitarte a que vos descubras. Vos sabés que otra consulta que llega mucho, Mati seguro has escuchado, pero es esta de yo quiero estar seguro de que cuando tengo un encuentro con alguien se me va a parar, por ejemplo. Y quieren que la consulta sexológica de repente se transforme en una preparación para eso. Una garantía. ¿No? Una garantía de que vas a tener 3 sesiones y con 3 sesiones... Sí. Y no, tipo, uno tiene que salir al encuentro, ¿no? Nunca vas a saber. Ese es el punto que quería llegar, como no hay nada que te garantice el éxito, ni en un vínculo, ni en un encuentro sexual, nada. Porque estamos ante un otro. Entonces, eso también lo quiero dejar claro porque muchas veces pasa que vienen a la consulta sexológica con que nosotros de repente somos magos y les vamos a resolver el problema en 1 o 2 sesiones y en general tiene que más que ver con un proceso que tiene que hacer la persona y que se tiene que involucrar y que en general involucra muchas veces también al otro o a la pareja. En sexología decimos, el paciente es la pareja. O sea, por más de que no esté en pareja, el otro también con el que te encuentres. Entonces eso también como... derribar esa creencia de que hay soluciones mágicas para esas cosas. Sí, y que es otro el que te la va a brindar sin que vos la descubras por vos mismo. Totalmente. Sí, una pregunta que les quería hacer, que me quedó del principio, pero bueno, después se fue la charla, es, los dos empezaron diciendo que la sexualidad es como un tabú, y coincido. ¿Por qué creen que después de tantos años de humanos, después de una humanidad tan, o sea, después... Voy a formular de vuelta. ¿Por qué creen que después, o sea, pese a que la humanidad esté hace tantos miles de años en el mundo, relacionándose sexualmente, reproduciéndose a través de miles de años, ¿por qué sigue siendo tabú la sexualidad? O les pregunto desde la ignorancia, ¿en algún momento no lo fue y empezó a hacerlo después de, no sé, la Edad Media o lo que sea? O sea, ¿por qué creen que es tabú la sexualidad? Me encanta la pregunta. Muy buena. Lo repienso. De hecho, estoy buscando una historiadora o un historiador para que, por si está ahí mirando, que se quiera sumar al equipo en redes a como subir videos sobre la historia de la sexualidad. Hermoso. Como empezar a hablar sobre eso. Siento que tiene un montón. Voy a dar como
cosas que escuché, ese es como ningún facto, cosas que escuché, y mi mirada, como lo que yo creo. Por un lado, como siento, y escuché varias veces que toda la época de como la expansión de la iglesia y de la religión y lo que baja contribuyó a eso. Y acá no le estoy pegando necesariamente a la iglesia, sino, o sea, yo creo que todas las religiones y todo tipo, como los escritos bíblicos, como que tienen mucha sabiduría, pero que justamente la comunicación y la manera de entender y pasar esa información se queda corta para lo que esos textos quizás quieren representar, y eso hace que se vaya perdiendo y que se vayan malentendiendo, malinterpretando, y que incluso se vayan utilizando esos conocimientos no de tan buena manera. Entonces lo bajo a tierra. Quizás en los textos bíblicos pueda decir que el sexo, como que la intimidad es importante en el sexo, ¿no? Y para mí lo es. Pero con la expansión de la iglesia, por ejemplo, en su momento, como todo lo que como que se empezó a decir que el sexo era solo reproductivo, ¿no? Claro. Entonces, si el sexo es solo reproductivo, de repente todo lo que salía de lo reproductivo era pecado. Entonces... Y ni hablar antes del matrimonio. Bueno, porque total, entonces como si vos te tenés que casar para tener hijos, si tenés antes del matrimonio no te puedes pecado. Después... Por eso también ahí surgió, perdón, para ir sumando, surgió todo esto del tema de que, por ejemplo, cuando yo era más chica y todas empezábamos con eso de que íbamos a tener relaciones por ahí, estaba el miedo a sangrar, porque te iban a romper el himen, no todo bueno, y antes eso era como una prueba, o sea, tenías que sangrar, porque esa era la prueba de que eras virgen. Sí, mito porque el himen se te puede romper andando en bicicleta. Bailando, entonces, lo que sea. Por eso digo, es como, son malas interpretaciones, ¿entendés? Que para mí pasa lo mismo con, no sé, en la Torá, que es tipo el primer testamento y la Biblia judía, es como dice que... me estoy saliendo de la sexualidad, dale. Pero tipo, es como Shabbat, el concepto de Shabbat, que es el sábado, que es el día de descanso. Lo importante en eso es como que tengas un día, como para mí, espiritual, de descanso, de freno en la semana. Y las interpretaciones del día de hoy, de la gente religiosa que hoy lo aplica en su día a día, hace que tipo apaguen las luces, no usen el celular, caminen, no usan el auto. En la Torá no dicen no uses el auto, porque no existía el auto. Pero ellos lo interpretan como, me voy a desconectar de lo material para que sea un día espiritual. He conocido a gente religiosa que quizás, mi papá por ejemplo tiene un amigo que le dice, che, me prendés la tele que hoy es Shabbat y no puedo prenderla. Pero si al final el fin es desconexión, no es que vos toques o no toques el botón, o que programan las luces de la casa. Quizás cada persona lo interprete de su manera, ¿no? Pero digo, dentro de esas interpretaciones es que siento que muchas veces interpretamos mal las cosas y hacen que, ok, entonces no, como que al final se perdió el fin, porque vos te quedaste mirando el partido del Barça, porque vos no tocaste el botón, pero al final no estás teniendo ese día de conexión espiritual que se requería, ¿no? Entonces lo mismo, como yo siento que la religión debe tener mucha data desde cómo cuidar lo sagrado y lo íntimo que es tipo la sexualidad, que estoy como que para mí lo es, y que es una forma de, no sé, energía creativa, se crean humanos, como que tiene una exploración de nuestro cuerpo tremendo, como puedes estar muy presente en una persona, te unís literalmente con la otra persona, como es un flash, y todo lo que si no se trata con cuidado, tipo, puede traer como mucho... no sé, como adicción, abuso y un montón de cosas que me hace sentido que se haya querido controlar, pero siento que las malas interpretaciones de eso y el abuso de ese control llevó a, no, si coges o sea, si sos gay y no te estás reproduciendo, si coges por el culo no te estás reproduciendo, pecado. No estaba habilitado el clítoris, placer. ¿para qué importa? Si el que tiene que acabar es el pibe para tener un hijo. Entonces, como todo eso para mí fue generando muchísimo tabú, bueno. Que es como, bueno, entonces hagámoslo en silencio, y es como para mí hay algo que no se entendió o que no entendimos como humanos de el darle valor a algo, lo íntimo, el que es algo delicado con... y
como si el opuesto fuese tipo libertades, control, bla, con, bueno, control, silencio, tabú, a escondidas, vergüenza. Sí. Entonces, para mí todo eso, generación en generación, lo fue llevando hasta hoy. Y distintas Qué bueno. ganancias, por ejemplo, que hemos tenido, sobre todo con las mujeres. Por ejemplo, bueno, lo que decías, se prestaba atención al aparato reproductor masculino y a la vagina, que era, o sea, el canal donde ingresaba el pene, y ahí, bueno, podía generarse la consumación, digamos. Y el clítoris, la estructura anatómica del clítoris se descubrió en 1998. O sea, ayer, por una mujer, claramente, Helen O'Connell se llama. Genial. Y total, pero claro, era un órgano exclusivo del placer femenino. Imagínate, le chupaba un huevo, literal. Y después, Un por ovario. ejemplo, Una variante. no, le chupaba un huevo a los investigadores de repente, No, es un porque, chiste, ¿no? claro, y como es, después, por ejemplo, algo que ayudó a la liberación sexual femenina, que yo creo que todo ese movimiento también hace que hoy estemos medio perdidos, porque generó realmente un movimiento, pero hubo antes pequeños pasos, que fue, por ejemplo, después te iba a pasar mi tesis, yo la hice sobre esto. A vos también, ¿no? Gracias, dije, bueno, no, no me pases si no crees. Fue el descubrimiento y el lanzamiento de la píldora anticonceptiva, porque claro, a partir de que existe la píldora, la mujer ya podía tener relaciones sexuales por el placer mismo de tener relaciones, porque ya eso impedía que la mujer pueda tener hijos. Entonces esa fue una re ganancia para nuestra liberación sexual, por ejemplo. Y después, bueno, varias cosas, hasta el voto, todas esas cosas nos ayudan en ese sentido. Y que hoy, todo ese camino que hemos recorrido, por eso no podemos mirar hoy. Está buenísima la pregunta que hiciste, porque venimos de hace un montón, e incluso también en cada cultura, estamos hablando de una sexualidad heteronormativa, occidental, o sea, contexto, pero de repente hay culturas que tienen sus creencias, o no sé, me imagino mirar más ancestral. Esto del tantra para mí es re desconocido y siento que hay todo un mundo, Sí. por ejemplo, ¿no? El tantra invita mucho a como en realidad es un estilo de vida, o es algo más grande que lo sexual, como muchas veces lo relaciona lo sexual, pero es como cómo aplicar el tantra a la sexualidad. Claro. Nosotros hemos hecho clases con Fabi Villalba, que es una genia, es una profe de tantra, y va muy a, como que, para mí fue buenísimo porque yo amo, medito todo y muchas veces quería ver cómo poder integrarlo, y el programa hacia el tantra de Fabi es con meditaciones, y es como meditaciones en pareja, observar la respiración, y es como salir del estímulo, de la sobreestimulación que nos generamos. Entonces como está tan sobreestimulada ciertas partes que ya esto tipo no nos hace nada. Claro. Ahora si de repente Totalmente. conectás la respiración con tu pareja y como que la vas sincronizando, y después empezás con toques muy suaves y después vas intensificando, y como cuando estás por llegar al orgasmo salís y tipo volvés a bajar, como que, y entonces como todas esas cosas te hacen ir volviendo a sacarle quizás el foco de llegar al orgasmo y empezar a como disfrutar tipo todo ese proceso, que de vuelta lo aplicás a la vida y como que todos hay paralelismos con todo, pero tiene mucho esa mirada. Y también como me hacían acordar como con sus preguntas anteriores, o sea, sacaron muchos temas que quiero hablar. Lo de pastillas anticonceptivas me parece un temón también, pero en cuanto a lo del tabú también con la masturbación, por ejemplo, que hay un montón de tabú, y también como algo que está mal, que no hay que hacerlo, como que muchas veces también el otro día en una masterclass de Wisex una profesora lo decía, cómo el pibe se hacía la paja a escondidas y rápido, como en el baño rápido, que nadie me vea. Claro. Tipo, eso estamos entrenando a nuestro cerebro a tener esa respuesta después en la relación sexual. ¿Cómo querés Claro. no acabar rápido, no estar como presionado? En general, en Y ni todas las hablar. personas que tienen eyaculación precoz vienen de historias así, que de Ujú. repente tenían que hacerlo rápido, que estaba mal. Sí, Y ni hablar en la, como quizás en la mujer, más tabú todavía. total. Y muchísimas mujeres que de grandes como que nunca se tocaron, nunca se conocen, y como después al querer disfrutar, tener placer, o sea, el primer paso es conocer tu propio cuerpo, ¿no? Y también siento que
como textos bíblicos y todo, viene tal vez ese tabú de la masturbación también, pero que si lo pienso hoy como con autoconocimiento, espiritualidad, viendo charlar, como yo soy muy curioso y charlo con esto con maestros, como así, y es como, bueno, el abusar de eso, tipo, es un acto egoísta incluso, como de estar todo el tiempo, tipo, yo, como que paja, placer inmediato para mí, como que todo con equilibrio. Como todo sin equilibrio es malo, Claro, ¿entendés? Como, tipo, te podés ir para el otro lado. Sí, después tenés... Los criptoblogs que dicen, no te hagan la paja, ponete a trabajar. No Claro. Todo es equilibrio, ¿entendés? Sí. Como que si estás todo el día haciendo la paja y te acostumbras a ese estímulo, como... Y te perdés de conectar con la otra persona, como... Bueno, pero de ahí a que no hay que hacerlo. Como para mí es la constante polarización de esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Y es como romper un poco con eso y entender que hay un camino del medio que es experimentar un poco de cada cosa, como conocerse, como salir de que las cosas están bien o mal. Siento que puede ayudar a un poco todo lo que fuimos hablando hoy, de salir de las técnicas perfectas y salir del tabú y salir del que no se puede hablar y que cada uno puede ir experimentando lo suyo propio. Sí, registro. Totalmente. Parece una palabra que resume mucho eso, tanto propio como del otro. E incluso sexualidad también tiene que ver cómo comes, cómo dormís, si haces actividad física o no haces actividad física, la gente con la que te rodeas, las conversaciones que tenés. Todo eso también es sexualidad. Cuando te alegrás por un logro que tuviste, por ejemplo, te pasa algo y la primera reacción es putear, bueno, pero también hago un montón de otras cosas bien, o sea, todo eso también es sexualidad. Sexualidad no es solamente cuando tengo un orgasmo, cuando cojo con alguien o cuando me masturbo. Sexualidad está en esta charla, ni hablar, pero digo, en esas cosas también, porque de hecho son 3 preguntas que hago siempre en el consultorio, esto de cómo comés, cómo dormís y hacer actividad física, porque son las 3 cosas que cuando estás desconectado de vos, se van al carajo esas 3 cosas. Y son la base para poder tener una sexualidad libre, plena, placentera. Entonces, son las bases. A veces podés incluso tener una conversación de sexualidad hablando de cómo es tu dieta, ¿me entendés? Total. Sí, está íntimamente relacionado con lo que decía Mati, que es el bienestar Eso. y con el autoestima. Sí. ¿Cómo sería esa conversación sobre cómo es tu sexualidad según cómo es tu dieta? No, a lo que voy es que tiene mucho que ver la sexualidad con cómo vivimos en general, cómo es nuestra rutina, cómo nos alimentamos. Bueno, de hecho, sexualidad y alimentación tiene que ver también, obvio, pero digo, estamos hablando de sexualidad también hablando de cómo comemos. ¿Me explico? Claro, sí, o sea, estoy de acuerdo. Me interesó saber Por cómo... nuestro cuerpo. Sí, me interesó profundizar ahí si vos sabes, como que tenés ciertos parámetros en donde ves, ok, sí, por ejemplo. Bueno, me hiciste acordar algo que una vez creo que contó mi novia que lo charlaban con sus amigas que decían que no sé quién trajo esta hipótesis, este rumor de que uno coge según cómo desayuna. Decía, o según cómo prepara el desayuno. Entonces era como, che, si desayunás rápido a las apuradas yéndote de tu casa, como que cogían de esa manera. Si preparabas todo tranqui y todo, como que también tenés ese comportamiento en tu vida sexual. Y que ellas como jugaban comparándolo con sus parejas a ver si era así o no. Entonces como pues cuando dijiste esto me quería preguntarte si es que había algo que vos veías que, ok, si comes de tal manera, después te comportas de tal otra o no. Claro. Yo, por ejemplo, no desayuno. Eso significa como que no cojo. Estás en celibato. Claro. No, más que nada tiene que ver con qué hábitos tengo, cómo cuido mi cuerpo, el registro que tengo por mi cuerpo, por lo que como, que estoy ingiriendo. O sea, nuestro cuerpo es una máquina y según lo que le damos, cómo va a responder también. Si como pura chatarra, puro embutido, bueno, todo eso no va a ayudar a la hipertensión, por ejemplo, que después eso va a repercutir en la erección. O sea, todo influye. Sí, yo creo que lo que decís es súper lógico y es que en realidad la sexualidad, un poco lo que venimos hablando, es un área de la vida. Total. Y que es un área que vos ejercés o percibís o actuás o lo que sea con y desde el cuerpo. Entonces, si tu máquina no está bien porque no le das buena comida, buena alimentación, porque no haces ejercicio, porque te juntás con gente de mierda o cosas que no te hacen bien a vos, no puedes esperar que la sexualidad no sea un reflejo de eso mismo que vos sos. Eso mismo. Si vos comés a las apuradas porque sos un ansioso, obvio que la sexualidad la vas a vivir con ansiedad.
con ansiedad de todo, con ansiedad de llegar, de terminar, de arrancar, de levantar, o sea, de todo. Entonces creo que es un espejo un poco de la vida. Y que también somos contradicción. Hoy he escuchado un podcast antes de venir que hablaban de que personas que de repente en su vida cotidiana son de una manera, por ejemplo, no sé, vieron la típica bibliotecaria que es toda ahí como súper sumisa, fina, no sé qué, en el sexo de repente derrapa y como dominatrix, ¿no? Entonces, habilitar también eso, de que de repente podemos tener, como hablaba Mati hoy, distintas facetas y que no, a ver, puedo decir algunas cosas o ser de determinada manera en la vida y que en la cama soy de otra y está bien y lo puedo ir cambiando a eso. Como todo, o sea, yo por ejemplo, no es mi caso, pero si yo sí soy fanático de Boca, ponele, en la cancha no voy a ser el mismo que si soy recepcionista en el laburo, ponele, ni en la sexualidad. Entonces, un poco lo que decía Mati, de que vos tenés distintas facetas y vas adaptando a cada una. Incluso creo que no soy el mismo sexualmente con una mujer que con otra. Yo estoy solo con mi novio, obviamente, pero digo, no sería no sé, tal vez el día de mañana si me separo o lo que sea y estoy con otra persona, como yo evolucioné y la otra persona es otra persona, yo no soy el mismo, pero porque voy cambiando. Entonces, también es entender de que la vida es una evolución permanente y nosotros vamos evolucionando en la vida y en nuestra sexualidad también. Sí, que lo en que todo te aspecto. gustaba antes, hoy puede no gustarte, o al contrario, podés descubrir nuevas cosas. Eso también, ¿no? No estar rígidos en que las cosas son de determinada manera. Y está bueno abrirse a la exploración, pero también si no tenés ganas de explorar, también está bien. Total. Me gustó esta charla que tuvimos. No sé si quería preguntarles, como para ir cerrando, si sienten que tienen algún mensaje con el cual les gustaría cerrar, que tengan así con ustedes como bandera o como mantra, si es que lo tienen o no, de hacia dónde, o sea, qué les gustaría lograr con lo que hacen. O sea, qué es lo que dicen, bueno, de acá a yo con mi proyecto y vos con el tuyo. O sea, vos con tu proyecto y vos con el tuyo, me gustaría de acá a unos años que se logre esto. Yo en la consulta veo esto, o yo en las masterclasses veo esto, y la verdad que lo que hago con mi proyecto me gustaría haber materializado esto. ¿Qué les gustaría lograr con lo que están haciendo? ¿Qué impacto positivo les gustaría lograr? Como para también ver esto en unos años y ver cómo evolucionó ese progreso de sus proyectos. Lindo. ¿Empiezo? Dale. Voy a contestar la pregunta de dos formas. Por un lado, que algo que estoy integrando un poco ahora es como ser consciente también de lo que estamos logrando hoy, como que es suficiente y estoy muy contento con lo que estamos logrando en el día a día, que es como empezar a generar espacios donde muchas personas nos dicen como qué bueno como no sentirme solo con esto, con esta temática, como qué bueno que estén habilitando esto, posta, gracias, con mucho agradecimiento de las personas. Sobre todo lo empecé a notar más en las masterclasses en vivo, porque es online, pero la gente habla por el chat y hace sus preguntas y es como siento que como a todas las personas que estamos llegando, las estamos ayudando a poder vivir su sexualidad como con más presencia y más con el camino que ellos estén queriendo hacer. Y hacia futuro me encantaría que, por un lado, tres cosas. Por un lado, como empezar a integrar cada vez más a la sexualidad en el sistema de la salud. Como, no sé, ahora hicimos una AI Sex Coach, ¿no? Como que es un chat que está alimentado de toda la base de datos que tenemos en la app, como escrito por profesionales. Y entonces en base a eso te guía. Qué bueno. Que se llama Luna. Entonces buenísimo. Como que Luna pueda estar en todas las farmacias, por ejemplo. Entonces que las personas vayan y... Bueno, estás en una farmacia y vos sabes que puedes escanear un QR y hacer preguntas sobre sexualidad, ¿entendés? Pero que esté dentro del sistema de salud, cada vez más integrado, habilitado a hablar de sexualidad. Y después como poder masificar esa ayuda que estamos haciendo hoy. O sea, como que muchísimas personas puedan empezar a hablar más de sexualidad con ellos mismos y con sus parejas, y que WeSex pueda como contribuir a eso. Y en definitiva siempre lo que decimos es que estamos como generando un movimiento alrededor del bienestar sexual, entonces como un cambio cultural. Como me gustaría que podamos contribuir a generar un cambio cultural en
en ser más humanos, como que en cada vez más las personas poder vivir de manera más libre, plena, sin tanto drama con esto que veníamos hablando antes, tipo de suposiciones, si lo hice bien, si lo hice mal, como me gustaría que podamos contribuir a que con este cambio cultural de cómo se ve la sexualidad, las personas puedan vivir con mayor bienestar. Qué bueno. Buenísimo. ¿No dijiste 3? Creo que fueron 3, ¿no? Salud, sistema de salud, que con la WeSex diaria. puedan vivir con más bienestar y tipo cambio cultural. Ah, ok. La distinguiste Fueron cambio como, cultural. sí, fueron- Ok, bien. Sí, yo creo que la información de calidad con respecto a la sexualidad es un derecho, no debería ser un privilegio. Entonces, por eso también el compromiso en la divulgación de los temas y de qué manera se comunica, en esto que decía, ¿no? De que no hay manuales, no hay fórmulas, no hay garantías. Los vínculos son algo que todos vivimos en carne propia, entonces tomar esa data, esa experiencia que tenemos y empezar a mirarla con más atención en lo que a nosotros nos gusta, nos va a ayudar mucho más a entendernos más, elegir mejor de qué manera vivimos la sexualidad, de qué manera nos relacionamos, con qué personas. Y algo que me encantaría que siga pasando es que las personas se apropien de su placer primero para poder potenciarlo, y no dejar ese placer en manos de un otro, por ejemplo, o en manos de lo que me dicen que debería ser, sino encontrar mi placer y que justamente ese placer no sea la meta, sino la forma de andar. Muy bueno. Bueno, chicos, gracias. Gracias Vos, por Rama, la charla. ¿Qué A te mí. gustaría que suceda con cómo vivimos la sexualidad en los próximos años? O con tu sexualidad, puedes contar lo que quieras. Bien, mira, gracias por la pregunta. Yo creo que, a ver, lo puedo anclar con por ahí lo que es mi visión del mundo y lo que sueño por ahí en general, donde la sexualidad también forma parte, y es que siento que la gente vive una vida muy poco auténtica, porque vive muy en base a los mandatos y a lo que cree que tiene que ser, mandatos familiares, mandatos sociales, ni hablar de las redes sociales que te bajan un montón de información de gurúes o falsos gurúes que te dicen cómo vivir la vida. Entonces yo creo que si sueño algo en cuanto a eso es que un poco lo que decías vos tal vez de lo educativo, de que la sexualidad forme parte de la vida cotidiana de las personas a nivel formación, a nivel introspectivo, como vos mencionabas en un momento también, Mili, y que nos ayude a vivir la sexualidad de una forma auténtica y libre, porque creo que es un espacio de pura intimidad. O sea, creo que todos tenemos, o sea, son dentro de la masa de gente que conocemos, son muy pocas con las que nos acostamos o con las que nos desnudamos. Entonces, qué mejor que esas personas a la cual le damos un lugar tan íntimo en nuestra vida, le brindemos una experiencia, por decirlo de una manera, o un momento, que es lo único que tenemos, auténtico, libre, y que también, como decías vos, donde o sea, la sexualidad, vos literal te unís con un otro, y al ser un lugar de tanta conexión y de tanta creación y de tanta energía y de tanta espiritualidad al palo, qué mejor que hacerlo único. Y siento que eso solo se va a lograr con personas que sepan lo únicas que son, lo único que tienen para aportarle al mundo, al otro. Entonces me gustaría que la sexualidad forme parte de esa educación que ayuda a las personas a conocerse a sí mismas y a vivir una vida que realmente los represente. Sí, que hoy Hermoso. nos queda también, re lo que dijiste, y que nos queda también recuperar la ternura y el amor, porque hoy eso es más íntimo incluso que coger con alguien. Total. De repente hoy estar con alguien de manera sexual ya no es algo tan íntimo, podría decirse, ¿no? La manera en que se vive a veces como un consumo muchas veces, Uh-huh. que de repente decirte que la pasé bien con vos, te quiero, o un gesto amable o tierno, eso es muy íntimo y hay que recuperarlo porque... Total. Sí, salir del modo automático. Sí, Re. sí, sí. Re. Así que, nada, chicos, gracias por la charla. Mati, gracias por el espacio también, por la casa. Y acá en la descripción vamos a dejar toda la información sobre las redes de los chicos, las redes de sus proyectos, las redes de la Impact, que es la casa donde estamos grabando. Y si llegaste hasta acá, que son los últimos segundos del video, comentar la palabra pito, como para saber quiénes lo escucharon hasta el final y quiénes se coparon escuchándonos hasta el último segundo. Y bueno, vulva, pito y vulva. pito y vulva, sí, tal cual. Entonces vamos a No, excluir. en YouTube, estamos bien. No, y si banea, bueno, cosas que pasan.
Así que, bueno, Suscriban a nuestros canales. a nuestros canales que está todo acá en la descripción, información sobre nosotros y nuestros proyectos. Chau, chau.